en sintonía permanente con los derechos de todos y en particular con los derechos de las personas con discapacidad en Colombia y en Latinoamérica en nuestra alianza permanente con Radio Latinos en el Mundo y con Voces de Inclusión que origina desde Colmundo Radio para Atlanta y para la comunidad global. Bueno, vamos a sostener un diálogo con dos importantes líderes del ámbito de la discapacidad, los profesionales Henry Murillo Salazar, de Redescor Bucaramanga, y Hernán Perilla, educador de la ciudad de Pereira. Muy buenas tardes, noches, días, a la hora que fuere. Henry, bienvenido a este diálogo sobre inclusión y derechos. Muchas gracias, Hernando. Muy buenas tardes para usted y para toda su amable audiencia. Y profesor Hernán Perilla, licenciado, tanto gusto en saludarlo y en que estemos conversando acá. Muy buenas tardes, noches, días, Hernando, y obviamente a toda la audiencia internacional que nos escucha. Y aquí estamos para dialogar un rato acerca de estos temas que nos apasionan sobre discapacidad. Muchas gracias por la invitación. Bueno, la tarea de ustedes y el activismo que desarrollan y lo que los compromete, ¿cómo ha evolucionado en esta pandemia? ¿Cómo les ha ido, Henry, durante estos 3 meses ya que llevamos de pandemia? ¿Cómo ha podido avanzar? Bueno, en la ciudad de Bucaramanga, pues se han realizado ejercicios de acción humanitaria para la población con discapacidad, desde donde se ha hecho como de la manera más lógica, que es con las organizaciones de personas con discapacidad y con los representantes de los mismos comités, programar la entrega de ayuda humanitaria, que realmente es lo que la gente en este momento está necesitando, aunque hay otras necesidades que no dan espera también, como el pago de servicios y el pago de arriendo, pero en este caso la entrega de ayuda humanitaria se ha orientado hacia la entrega de elementos de subsistencia, como es mercados, y también algunos bonos vitales que ha entregado el gobierno municipal. Y licenciado Hernán, ustedes en Risaralda, en el eje cafetero, en Pereira, ¿cómo ha evolucionado la atención en medio de esta crisis para la gente con discapacidad, las personas con discapacidad en el territorio? Bueno, realmente primero pues hay que advertirle a la comunidad que nosotros pues no somos prioridad en mucho del accionar hacia el apoyo y fortalecimiento del ciudadano. Ahora bien, con esta sorpresa de esta coronavirus, pues se evidenció que seguimos atrás en la población vulnerable a atender. Sin embargo, pues hay que reconocer los ejercicios de apoyo con mercados que ha hecho las dos alcaldías de Pereira y Dos Quebradas, que es el área metropolitana, y también algunas acciones que ha hecho el gobernador para el departamento de Risaralda, pero pues no han dejado de hacer unas acciones muy puntuales que mitigan a algunas familias, no podemos decir que les llega a todas, y que pues de una u otra manera pues mitigan algo el hambre que están viviendo muchas personas con discapacidad, pero que como usted sabe, la audiencia también, pues esto desnudó que hay un abandono mucho más grande y unas desigualdades mucho mayores entre los pobres que aquellos que tenemos alguna discapacidad, precisamente porque vivíamos de ese día a día, de estar en la calle, en la oferta de los servicios o bienes que tengan muchas personas con discapacidad. Entonces eso generó mucha crisis. Creo que tenemos en conexión a Andrés Montoya desde la ciudad de Cali. Nos encantaría verlo y escucharlo. Andrés, bienvenido a la conversación. Y quisiéramos saber ahí en Cali y en el Valle del Cauca, que entiendo las cosas no han sido fáciles, cómo ha transcurrido la pandemia y la atención de las necesidades prioritarias y humanitarias de la población con discapacidad. Andrés, bienvenido. Hernando, ¿cómo estás? Buenas tardes. Saludo para Henry y para Hernán también. Bueno, mira, lastimosamente estaba en otra plataforma y mi portátil, al hacerla el cambio, se me desconfigura la cámara. Ahí la tengo encendida, pero no aparece imagen. Sí, como refieres,
La atención acá en Cali, Valle del Cauca, pues bueno, como todos conocemos, creo que el tema pues de registro, localización y caracterización, siendo pues una fuente de información, pues no precisamente fue utilizado para este fin. Se tuvo que recurrir igualmente a canales pues de recolecta de información, a unos correos con una dirección electrónica donde había que registrarse. Y pues la alcaldía de Cali puntualmente, igual que la gobernación, han hecho pues unos esfuerzos para llevar a cierto número pues de familias, bastante pues limitado, este tipo pues de ayuda humanitaria, propiamente pues unos mercados, unos alimentos. Y ahora último se está haciendo pues a través de un bono, por lo menos en Cali, por un valor aproximado, creo que son 80.000 pesos que se le está dando a las personas, pues que obviamente no estén en los otros programas Colombia Mayor, Familias Jóvenes en Acción o Ingreso Solidario. Bueno, la conversación con Andrés entonces será en este Zoom a la manera de nuestros queridos compatriotas que viven la realidad de la limitación visual. Es decir, así en ese fondo estaremos conversando con Andrés. Bueno, parece que COVID-19 nos va a dejar una experiencia importante en proceso de implementación y es la constitución de un proceso de veeduría ciudadana gestado y generado desde la ciudadanía y la sociedad civil para ver si de una vez por todas, después de 20 años de estar hablando de proceso de política pública sobre discapacidad y derechos en Colombia, pues se implementa una forma de control social y de participación ciudadana efectiva desde la realidad de las personas con discapacidad. Henry, ¿usted había visto, conocido, tiene algún antecedente sobre una veeduría ciudadana, netamente de origen ciudadano, funcionando para el tema política pública y derechos de colombianos con discapacidad? Bueno, no la había visto específica para personas con discapacidad, la había visto desde las víctimas del conflicto interno armado del país y la había visto desde ahí con acciones muy positivas, incluso algunas de personas víctimas con discapacidad que sí estaban muy organizados, pero hasta la fecha pues he escuchado de otras iniciativas, pero no las he visto muy presentes en el país. ¿Qué antecedente tiene usted sobre un proceso de esta naturaleza, licenciado Hernán Perilla? No, también ando como con Henry, que no conocía un ejercicio de control social o de veeduría enfocado hacia las personas con discapacidad, o por lo menos no algo que haya trascendido o pasado más allá del simple decir, querer hacer, a iniciar un proceso, digámoslo que un poco más real o tangible frente a este control social que se pretende hacer obviamente con las veedurías. Y Andrés, ¿qué antecedente tiene sobre el desarrollo de una veeduría ciudadana en discapacidad? Bueno, Hernando, pues a mí sí me gustaría en esa parte, pues sí, hablar acerca de una historia que se tiene en ese tema. Por mi profesión como abogado, pues cuando tuve la oportunidad ya de hacer mis últimos años y hacer mi pasantía, pues yo la hice con la Confederación Colombiana de Consumidores, con un abogado acá de Cali que fue mi mentor. Y en ese momento, pues él me invocó pues a hacer lo que era veedurías en justicia. En esa época estaba también el Estatuto del Consumidor y también pues hicimos lo que se llaman este tipo de veedurías hacia los servicios de consumidor y todo lo que tiene que ver con el derecho que tiene pues el consumidor a reclamar. Esto hace que cuando ya me incline pues yo en el tema de discapacidad, para el año 2011-2012, acá hicimos parte del proyecto de Redis que buscaba implementar la Convención Internacional de Derechos. En esa época, cuando se iba a dar ya finalización a ese proyecto, se destinó una bolsa de recursos para los 5 nodos a nivel nacional y cada nodo debía presentar una propuesta. Desde acá de Cali presentamos precisamente desde la Fundación Grandes Transformaciones como iniciativa de sostenibilidad la constitución de una veeduría ciudadana
Sabeduría en ese momento se llamó Veeduría Ciudadana para la Construcción de la Inclusión, y pues en ese momento Sabeduría pues tomó un carácter como de visibilización, toma de conciencia, y fue más bien propositiva, buscó pues cómo hacer acercamientos, incidencia y participación en diferentes instancias, tanto de planeación como del Sistema Nacional de Discapacidad. Yo pues luego me retiro, me inicio pues en el proceso de vida independiente, que tuve la oportunidad de ser becario, y posteriormente retomo acercamientos tanto con Personería Municipal como Contraloría Municipal. Participé de un proceso de precisamente fortalecimiento al ejercicio pues, de veeduría, y con la Contraloría logramos hacer en el 2016, para ese año del alcalde Armitage, una auditoría, no recuerdo muy bien el nombre que ellos le daban, pero era una auditoría articulada precisamente con comunidad. Logramos evidenciar y encontrar algunos hallazgos, tanto en el plan de desarrollo como en la implementación de la política pública, y pues se hizo un interesante trabajo. A partir de ahí se ha venido permanentemente haciendo formación en veedurías. Aquí en Cali se han creado algunas veedurías, de pronto mayoritariamente enfocadas en el tema de salud, y creo que esa es la parte pues, que mayormente le afecta pues, a las personas. Pero también se ha venido trascendiendo, algunas que se han inclinado hacia el tema del trabajo, otras que se han inclinado pues, en el tema de la accesibilidad. Hay una que se llama Sí Trabajamos, otra que se llama Ajustes Razonables. Pero déjame decirte que más allá de eso es que el Estado, como tal, estructuralmente, pues sí hace cierto tipo de control. En este caso, esto es un control fiscal. Nosotros hacemos el control social, y como sociedad tratamos pues, de hacer el trabajo, de investigar, de buscar, de estudiar, de conocer, de presentar las pruebas, las evidencias, pero los ejercicios a veces terminan ahí. Creo que este tema es algo que, como ustedes tienen conocimiento, a veces estos mismos directores, tanto de contralorías como personerías, terminan siendo elegidos por las corporaciones, y termina siendo algo como de, pues yo te vigilo a ti, tú me controlas a mí, pues yo te elijo a ti, tú me controlas a mí, y en cierto modo pues pierde precisamente ese sentido de eficacia. Creo que hay un trabajo interesante que hay que hacer es como sociedad civil, y lo que es el llamado pues a la movilización social y a la demanda pues de atención a las necesidades de manera colectiva. Pero pues sí tenemos ese ejercicio, y por eso pues estoy haciendo parte ahora con Redescol de esta iniciativa ya pues como carácter nacional. Bueno, voy a ver si puedo decir en un minuto un contexto rápido para las siguientes intervenciones, y a ver si utilizamos entre 1 minuto y 90 segundos Okay. en nuestras intervenciones. Desde el año 1998, en esos edificios que se ven allá atrás, en el Centro Histórico y Administrativo de Colombia, en el centralismo puro, se comenzó a hablar de construcción de política pública de discapacidad en el país. Desde el gobierno de Andrés Pastrana, este antecedente lo tiene muy claro Diva Sandoval, que está por ahí, ustedes la conocen suficientemente. Hoy día ella se caracteriza como persona con discapacidad, y hoy día pues hay una cantidad de actores importantes que no tienen ese antecedente. ¿Por qué durante tanto tiempo las cosas tomaron el curso que tomaron, y 20 años después, dos actores particularmente controlan todo, hacen absolutamente todo, y no ha habido un mecanismo de institucionalización, de control social, de un sistema que funcione? ¿Por qué llegamos a este punto en el que hoy tratamos de enderezar el rumbo? Henry, ¿qué es lo que ha pasado? Bueno, Hernando, yo frente a eso, lo que tengo que opinar, yo la discapacidad la adquiero desde el año 2006, y pues lo que haya sucedido de ahí hacia atrás, pues para mí era ajeno, porque en su momento eso no me, puedo decir que no me involucraba directamente, pero de ahí en adelante, sí o sí, me tocó hacer el proceso para aprender y reaprender sobre el tema. Y considero hoy que es por el mismo modelo en que el Estado colombiano ha mantenido a la población con discapacidad, que es un modelo con una tendencia caritativa. Esa es la tendencia, es un modelo caritativo, y además es un modelo
médico, donde se considera que pues para qué invertir en esta gente si realmente esta gente no le va a servir a la sociedad. Creo ¿Qué que esa es dice, una de las principales causas. qué dice licenciado Hernán Perilla sobre ese fenómeno de por qué razón las cosas hoy se mantienen casi como en el punto cero en cuanto al comportamiento de la sociedad con las personas con discapacidad, y lo ha evidenciado claramente esta pandemia? Hernández, creería yo que me demoraría más de 1 minuto y medio, pero intentaré ser muy claro en lo que lo que me corresponde. Yo conocí la primer política pública de Andrés Pastrana, por lo menos me llegó el documento para revisar, fue en la época de cuando adquirí mi discapacidad. Cuando yo ingreso en este ejercicio, que fue donde nos conocimos nosotros hacia el año 2000, tal vez empezando el año 2000, pues puedo advertir que sí empecé a notar que Colombia empieza a generar un avance frente a los temas de política pública y a los temas de discapacidad. Pero nos gastamos la década del año 2000 preparándonos y aprendiéndonos en legislaciones comparadas, Ecuador, Argentina, bueno, otros países, y fuimos construyendo alrededor de otro grupo de líderes todo el tema de política pública y todos los temas de discapacidad. Quizás en esa primera década no teníamos todavía toda la concepción suficiente para pensar en el control social o en las veedurías que tenemos hoy. Ahora bien, de 2010 a 2020, lo voy a dividir cada 10 años, pues empezamos a tener una mayor madurez porque indudablemente adoptamos la convención, y al adoptar la convención, pues empezamos a ver los temas de discapacidad diferente. Es decir, las personas con discapacidad y algunos líderes vimos que esto se podía pensar de otra manera. Y así fue que surge la Ley 1145, porque la Ley 1145 no surge del legislativo, surge también de muchos líderes, de personas con discapacidad que reaccionan y piensan y dicen, esto hay que darle otra estructura, y obviamente pasamos de una Ley 361 del 97 a una Ley 1145 que estructura de otra manera el sistema. Pero si ustedes recordarán, la ley 1145, cuando sale, pues todavía no teníamos convención, indudablemente. Y la convención trae de por sí los mecanismos claros de control social, que es el tema del mecanismo independiente, y deja mucho más claro los temas de política. Y aquí nos genera a los líderes que veníamos del 2012, 13 para acá, ir repensando ese ejercicio. Por eso hoy podemos decir que nace un ejercicio diferente. Cuando digo hoy, estoy hablando de 3 años hacia atrás y hoy, para ir mirando cómo es este control social. ¿Por qué? Porque seguimos en las mismas con los mismos. Usted lo pudo advertir ahora. Entonces, la estructura del Estado nos llevó a ir evolucionando, a ir cambiando el panorama, pero lo venimos haciendo muy lento, en periodos de tiempo muy lentos, y ya es hora de pasar ahora hacer el control social de una forma más efectiva, más organizada, y que ahora sí recoja a unos líderes preparados y formados, porque si no los tenemos, pues indudablemente el ejercicio de veeduría va a quedar solamente en hablarlo. Tenemos que prepararnos para hacerlo y tenemos que ser un poco más eficientes en el cómo lo vamos a hacer, es decir, en un plan de trabajo. Ay, que le dejo los 3 minutos. Andrés, esa ley 1145 de la que habla Hernán es la que nos tiene en cuestión en este momento, porque es ni más ni menos la que crea el Sistema Nacional de Discapacidad. Se demoran 4 años para reglamentarla y la ponen a funcionar hasta el 2011. Sí. La convención la ratifican 5 años después de que salió, pero después de reglamentada la ley no ha servido, no ha funcionado, para nada, está pintada, y los mismos de siempre siguen haciendo lo que quieren sin cumplirla. ¿Y qué es lo que pasa, Andrés, en ese sentido? Bueno, pues igual que los compañeros, aunque yo adquirí la discapacidad en el 97, pues sí ven interesantes estos temas a partir del año 2010, y ahí pues es donde yo hago la investigación y conozco de lo que tú refieres. Traté pues de sintonizarme con la convención, de hacer el ejercicio de participar en el sistema. Eso me permitió pues hacer ese proceso de fortalecimiento en el liderazgo y en el conocimiento, pero sí hemos identificado, y con el compañero Hernán ya hemos hecho el ejercicio, es porque no funciona el sistema, qué es lo que pasa en el sistema, precisamente cómo no conocemos realmente la ley 1145 y cómo no la implementamos en su reglamentación
debidamente. Creo que ya parte, por cierto modo, desde las organizaciones, y creo que ahí también hay un gran vacío, porque realmente las organizaciones de sociedad civil pues se forman a veces a razón de la no atención del Estado, la forma pues el familiar con el otro familiar o con el compañero, con el vecino, a diferencia de otras organizaciones que son fuertes, que son a veces organizaciones de empresas privadas, y en ese sentido, pues son las que terminan licitando, contratando. Y las organizaciones pequeñas, pues no logramos ese nivel de organización y de cohesión, y pues mucho menos de representación real y efectiva. Porque entonces quienes van al sistema a veces no pertenecen a una organización o no son realmente legitimados bajo pues un consenso de representación. Generalmente las convocatorias son escasas, hay escasa participación, terminan votando 3, 4 personas, 5 personas. Y pues ya adicional a eso está la parte, porque en este sistema lo interesante es que está sociedad civil y Estado, pero de parte del Estado pues también hay una serie como de trabas, de barreras actitudinales, de falta de comunicación. Se vuelve a veces un escenario de conflicto y no de construcción y de avance. Entonces, creo que muchos ajustes hay que hacer. Y sí, como dice Bernán, pues ahorita, de tiempo, 3 años atrás venimos haciendo como ese análisis. ¿Qué le pasa ahora? Porque tenemos mucha norma, o sea, tenemos reglamentado cualquier cantidad de aspectos de la vida humana en discapacidad, pero pues al momento de la implementación vemos que eso no, realmente el goce efectivo que profesa la ley 1618, pues los colombianos y colombianas con discapacidad no lo percibimos así. Lo que más genera interrogante, cuestión es por qué la población con discapacidad, los liderazgos, la sociedad civil, las organizaciones son tan susceptibles de ser fragmentadas, de ser separadas, de ser divididas, de ser pasto de todo ese tipo de prácticas de la política del siglo pasado para que la cosa siga prevaleciendo como la manejan dos gamonales que ahí están manejando esto desde ese siglo pasado. ¿Por qué tanta dispersión y división en la sociedad civil, en la ciudadanía y en la gente con discapacidad? ¿Por qué es tan fácil cooptarlos, dividirlos, fragmentarlos? Henry, ¿qué es lo que pasa? Bueno, yo frente a eso estoy muy de acuerdo con usted, frente a esos dos gamonales que existen y que toca ponerle el nombre propio, ¿no? Porque uno de esos es el consejero presidencial en este momento para la participación de las personas con discapacidad, el señor Jairo Klopatowski Gisais, y el otro es el señor Juan Pablo Salazar, que para mí no han sido más que dos oportunistas que han jugado con la necesidad de la población con discapacidad y la escasa formación que tienen las personas, pero no solo la formación académica, sino la escasa formación en liderazgo. Entonces, si sumamos el tema de la necesidad a la escasa formación de liderazgo, pues tenemos como resultado que muchas personas terminan empezando en un movimiento, en un colectivo, y terminan prácticamente negociando su dignidad. Y estos dos personajes que mencionamos antes son expertos en eso. Son un par de sinvergüenzas que tiene el país que se dedicaron a vivir del proceso y que para mí ya está suficiente. Ya ellos no tienen necesidad de saquear más los derechos de las personas con discapacidad, porque es un saqueo que han hecho de manera consecutiva a los derechos de la población con discapacidad. Y es precisamente por eso, porque con tanta necesidad que existe en la población con discapacidad, ellos juegan con esa necesidad y muchas veces con la inocencia y la ignorancia de las mismas personas con discapacidad, de sus familiares y también de sus cuidadores, que finalmente terminan diciéndole, no, mejor esperemos a ver si el doctor, por ejemplo, nos responde la petición de los mercados que hicieron precisamente en el tema de la pandemia, donde recibieron 61.000 solicitudes. Y me gustaría saber de esas 61.000 solicitudes, a cuántas personas realmente les entregaron una ayuda humanitaria, pero ayuda humanitaria de calidad, porque eso es lo otro que hay que revisar. Entonces, es eso. El mal está donde está y tiene el ADN que tiene, pero es estructural y es de fondo. Les quiero contar rápidamente a los tres
que ahora el 26 de julio se van a celebrar 30 años de la ley ADA en los Estados Unidos, donde sacaron ahí la idea para montar la 361 del 97, y hoy por hoy, en el año 2020, esa ley y la realidad de las personas con discapacidad y los derechos de las personas con discapacidad de Estados Unidos, que es estado no ratificante de la convención, es todo un descubrimiento y una novedad para la mayoría de los empresarios en los Estados Unidos. Entonces llegó al punto exacto de este problema. El problema no son dos nombres de un empresario y un político ahí que está dedicado a vivir de esto. El problema no es eso, y si los van a dejar hacer lo mismo, van a seguir haciéndolo y van a hacer lo que saben hacer. El problema es una falta de ciudadanía y una indiferencia y una manera como todo se permite hacer. Les repito, en Estados Unidos, las cosas no son muy diferentes con la gente, con la ciudadanía. Judy Heumann, una líder admirable desde los 70, ahí está, al frente del proceso. ¿Qué pasa con el liderazgo? ¿Qué pasa con los nuevos? ¿Qué pasa con la solución estructural a estos males? Profesor Perilla. Bueno, Hernando, usted hace un paralelo gigantísimo y toca dos elementos ahí cruciales. Uno es la organización que tenemos en el Estado para poder avanzar en los temas de garantía de derechos, y la segunda realmente es un proceso de liderazgo que debemos tener muchas personas con discapacidad pues para abogar y para defender nuestros temas. Entonces, a la primera pregunta que usted nos hacía, yo pienso que de una u otra manera la falta del nivel de educación de las personas con discapacidad en el histórico que tenemos, de una u otra manera ha influido para que otra persona pueda de una forma muy fácil cambiarnos el chip. Entonces, cuando usted venía trabajando en un chip de un enfoque un poco enfocado en derechos, y alguien viene y le cambia el chip y le dice, no, es que eso no es así, esto es un tema de asistencialismo, y le demuestra que usted necesita cosas y le da esas cosas, pues usted vende su conciencia, cambia su dignidad y cambia su liderazgo. Entonces son temas de ir fortaleciendo los ejercicios de liderazgo, las escuelas de liderazgo, que desde el 2016 queríamos desarrollar algo un poco más serio, pero que la misma estructura del Estado no nos lo ha permitido porque no tenemos los recursos para ello. Entonces la formación académica, la formación en liderazgo, el enfoque con el que se nos está trabajando, pasamos de un enfoque en derechos que está bien en la 16-18, en la 13-46, pero resulta que el accionar como tal cambia con este gobierno y se vuelve un poco más asistencialista, y entonces eso ha dejado a muchos líderes que no sabemos cómo nos tenemos que realmente mover. Y lo otro es que sí existe, y lamentablemente existe entre nosotros, líderes que cambian, digamos, su posición. O sea, si puedo satisfacer mis necesidades personales, entonces me pongo de este lado. O si no me satisfacen mis necesidades personales, entonces me pongo del otro lado. Y eso tenemos también que trabajarlo porque eso también genera posición en muchos de los líderes. Y esos dos movimientos de los dos lados nos están generando en este momento un daño, y es lo que podemos decir que empieza a generar crisis. Cuando deberíamos haber avanzado un poco más en el tema de derechos, nos estamos quedando estáticos y algunos han advertido de que incluso nos estamos devolviendo. Entonces hay que ser cuidadoso también ese tema. Y con relación al símil que usted nos pone, Estados Unidos, Colombia, pues Estados Unidos pues es un país consumista, es un país que trabaja sobre las necesidades de las personas, y la ADA en algún momento funcionó porque le resolvía los problemas de atención médicos y sociales a la persona con discapacidad. Pero cuando se cambia el chip para trabajar el tema de derechos, entonces ahí uno empieza a ver las falencias que hay en los enfoques normativos. Y ahí es donde viene a surgir unos nuevos liderazgos que intentamos hacer transformaciones, pero que las bases todavía no nos están comprendiendo. Y se genera otra situación que de pronto, si hay tiempo, la podemos discutir, porque empiezan a generar conflicto entre nosotros mismos. Y creería yo que es cuando sacan provecho otras personas, cuando nos ponen entre nosotros mismos, de pronto a generar conflicto entre nosotros y evitar que sigamos hacia adelante. Ese es como un análisis de lo que yo estoy viendo para ese minuto y medio que usted nos da aquí para ir discutiendo varios temas. Andrés, ¿cuántos profesionales con discapacidad hay en este país? ¿Cuánta gente preparada? ¿Cuántos expertos recitando las sagradas escrituras que existen hoy día
en materia de normatividad, de conocimiento, de técnicas, maestría en la Universidad Nacional. Debería haber una masa crítica suficiente, no solamente entre los profesionales, la gente calificada, sino también los profesionales activistas desde la discapacidad. ¿Y por qué las cosas, como bien dice Hernán, porque en la práctica es así, están de para atrás, están retrocediendo? ¿Por qué hay esa regresión y ese retroceso? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué las cosas de esa manera? Bueno, no, pues yo igual lo interpreto como una situación estructural, porque cuando abordamos la ciudadanía con y sin discapacidad y vemos precisamente esa falta de participación, coincido con Hernán en que en la comunidad con discapacidad se requiere mayor atención en su formación académica, pero ya cuando vemos el ejercicio de la ciudadanía, de ser ciudadano activo, eh, de, de ser un sujeto político, de vernos desde que somos el constituyente primario, que no hay doctores, sino que son funcionarios. Esa parte que a la ciudadanía en general le hace falta, pues creería yo que como comunidad pues podemos ir logrando avances. Porque pues algunos tenemos la oportunidad de estudiar, de formarnos y de vencer muchas barreras, porque pues el proceso mío no fue fácil. Tuve que superar bastantes barreras, pero infortunadamente las barreras actitudinales, y que ahí pues comparado al símil que haces con Estados Unidos, conozco pues a la activista Judy, hago seguimiento de la función que hace, es precisamente esas barreras actitudinales que a veces con leyes muy buenas, allá pues obviamente el sistema capitalista y los recursos que manejan pues les permiten tener accesibilidad en cierto modo muy bien atendida, necesidades de educación muy bien atendidas, o sea, con las necesidades sociales bien atendidas. De pronto en lo médico sí se ha mejorado mucho en la parte de la salud, pero nosotros sí somos un país que no contamos con esos recursos y que más, o los podemos contar, pero todos terminan en formas de corrupción, donde el detrimento, el recurso optimizado y bien ejecutado se pierde. Entonces, me parece que ahí el ejercicio de la ciudadanía activa, esa responsabilidad como sujeto ciudadano de deberes y de derechos, y ese conocimiento, esa formación académica o empírica, que también puede ser. Conocemos muchos líderes comunales que han hecho transformaciones y que hacen un buen trabajo. Me parece que esa es la parte que hay que ponerle el ojo. Bueno, lleguemos a un punto en esta primera sesión que ha sido como de contexto, y después del cabildo que se va a realizar, volveré a invitarlos para que hablemos un poco más avanzando en este proceso que ustedes están planteando de esta veeduría. Estados Unidos no tenía entre sus elegibles para respirador mecánico ahora en la pandemia a personas con discapacidad. Estados Unidos segrega, Estados Unidos excluye. La cosa no es mejor allá del todo. Y en este país las cosas son como son. Lo que a uno lo deja pasmado, como diría mi abuelita, es que tanta gente, el trapo rojo, el trapo amarillo esta vez aquí en Colombia, y seguimos en la misma situación sin ayudas y todo lo que pasa. ¿Por qué tanta gente, tanta indiferencia, y por qué tan fácil para que los que están haciendo lo que hacen hagan lo que quieren y nadie dice nada? Y no quieren contar, no quieren dar la información, no quieren dejar saber lo de los 100, 300 millones de dólares, no quieren nada, control absoluto de ellos. ¿Cómo vamos a proyectar esa sabiduría para romper esa barrera que han puesto estos centros de interés que quieren que todo quede en privatización y en las manos que pues se ve que dan las cosas? Henry, ¿de qué manera se va a proyectar esa sabiduría? Bueno, Hernando, yo primero opino que nosotros estamos frente a un modelo centralizado de gobierno. Y bajo esa misma práctica lo hacen tanto los ministros como los asesores como los consejeros. Entonces, la veeduría ciudadana nacional lo que busca es recoger la voz de las regiones, la voz de la gente que está haciendo su control social y que lo está haciendo en su municipio, pero que realmente nadie le está prestando atención.
y la manera es haciéndole seguimiento primero a lo que se planteó en el Plan Nacional de Desarrollo, uno, que se hizo en la ciudad de Neiva, en el departamento del Huila, donde se estaba estrenando el consejero presidencial. Segundo, hacer la invitación también a la sociedad civil organizada de los diferentes territorios para hacer el mismo control a nivel departamental y a nivel municipal, pero además para colocar en evidencia los casos de violación de los derechos humanos de las personas con discapacidad de manera sistemática, porque es que es muy fácil que salga uno de estos dos personajes al lado del presidente de la República a decir que es que estamos garantizando más de 3 millones de ayudas a la población con discapacidad, pero en la realidad eso no existe. En la gente de a pie eso es falso. Y ahora pues la última práctica es que entonces se inventaron ahora también unos foros regionales, que es otra manera a través de la cual también se legalizan los recursos y legalizan la participación de aquellas personas que mínimamente pueden acceder a una plataforma digital, pero los que no pueden acceder, pues no. Entonces ellos están en esa práctica, y en la otra, que es efectivamente en la de ir y buscar por los institutos descentralizados y por los ministerios qué es lo que usted está haciendo allá, y yo salgo con usted en la foto, pero además salgo a echar el discurso y a decir, por ejemplo, que tenemos tantas personas vinculadas en empleo, o que se han hecho tantas vinculaciones de personas con discapacidad al sector público. Eso es, en ese proceso le estamos haciendo seguimiento a todo lo que está diciendo este personaje. Y yo recuerdo una imagen que en su momento el señor Juan Pablo Salazar publicó y decía que le entregaba al nuevo sheriff de la discapacidad. Creo que esa imagen fue pública. Entonces, oiga, yo cuando veía el tema del sheriff, yo decía, pues claro, estos personajes nos tratan de esta manera. O sea, se sueñan todavía en el condado. Y efectivamente, sus prácticas que están demostradas de manera frontal contra la población con discapacidad son de lo más nefasto, de lo más vil que se puede hacer con la población. ¿Cómo vamos a salir a decir cifras que en la realidad no se tienen? Y algo muy importante, se le va a hacer control también a cuánto es lo que se ganan estos funcionarios, su equipo de trabajo, y el que redobló, ¿no? Porque ya redobló el equipo de trabajo. Ahora tiene un equipo de trabajo recargado, ya él no responde el teléfono, ya tiene otra persona que le responda el teléfono. Entonces, de esa manera se le hace esa secuencia, tanto a qué es lo que está diciendo en público, cuáles son los recursos públicos que en realidad se están invirtiendo para la población con discapacidad, porque vamos a aparecer con el COMPE 166 gastado, con los 8.000 millones que le dijo en el Plan Nacional de Desarrollo, que era la primera vez en la historia, y ahorita con el 834.000. Ah, bueno. Muy bien, creo que esa es la manera en la que realmente la gente ya está mamada y recontramamada en el país, de que utilicen el nombre de la población precisamente para que otros terminen beneficiando de los recursos. Dos ideas y vamos empezando a cerrar. La desinformación, fíjense ustedes, el tema de las cifras, de no conocer exactamente qué hay, de qué se dispone, por dónde van las cosas. Esa desinformación y esa manipulación ha sido una de las herramientas para que las cosas sean como son. Y la segunda, les hablé de Estados Unidos, pero ese virus que nombra reiterativamente Henry, ese virus ya hizo pandemia en el mundo, en el tema deportivo de personas con discapacidad. Las mañas que utilizan en este país las tienen aplicadas en toda Latinoamérica y en América completa, y se tomaron el aparato deportivo y se lo tomaron a nivel mundial. Lo controlan todo. Su objetivo era la cooperación internacional, y es por donde hay que ver qué pasa con esos recursos. La cooperación internacional, cooptada totalmente, son unos artistas. ¿Cómo es posible que tanta gente y tanta población, tanto profesional, tanta gente pensante, no diga nada y permita que esto pase? Profesor Perilla, ¿qué vamos a hacer para que no nos sigan viendo, pues, a los colombianos con discapacidad y a toda la gente con discapacidad? ¿Cómo es el tema del sheriff? Para que no nos sigan viendo, pues, como los peones de ese tipo de manejos. Claro. ¿Ah? Sí, lo que también me acordé de la frase que nos decía Henry del sheriff. Yo estuve ahí cuando
nos lo presentó Juan Pablo Salazar. Pues para los que no saben, pues hasta el 19 de abril de este año yo era consejero nacional de discapacidad en representación de la discapacidad física. E indudablemente dentro del mismo Consejo Nacional de Discapacidad, pues no se tiene una información como pertinente que nos permita por lo menos digerir qué es lo que está sucediendo. Y como consejeros de la sociedad civil en esta instancia, este nivel segundo del Sistema Nacional de Discapacidad, pues exigíamos explicaciones y es más, todavía exigimos explicaciones. Y es más, estamos a puertas de recibir respuestas a derechos de petición, puesto que si nosotros que somos consejeros, o en ese momento éramos consejeros, no recibíamos la información, pues razón tiene usted, Hernando, cuando dicen que hay un problema de desinformación que nos tiene posiblemente en una desarticulación y no en una articulación como algunos pretenden decir. Entonces sí, definitivamente el tema del préstamo del BID fue uno de los primeros elementos que generó en muchos líderes y en muchas personas con discapacidad el escuchar un poco más atentamente. Y después de mucho tiempo, pues de nosotros exigir las explicaciones como representantes de la sociedad civil, bueno, se acercó el representante del BID en Colombia a darnos la explicación, que fue demasiado confusa por los elementos técnicos que trae, pero que requiere ser revisada con lupa, y creo que el ejercicio que se pretende hacer en cabeza de Redescol para esa sabiduría posiblemente sí tenga las respuestas que no obtuvimos nosotros. Pues cuando nosotros fuimos los que estábamos de consejeros en representación de la sociedad civil. ¿Qué hacer? No, Hernando, indudablemente para mí el proceso formativo y de educación es clave y es fundamental, y creería que los próximos líderes tenemos que trabajar en eso. En la medida en que nosotros tengamos unas escuelas de liderazgo claras, definidas, de cómo funciona el sistema. Dos, de cómo transitan los recursos, si es que van de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo, como lo tengan estipulado, conozcamos eso. Y obviamente que estemos cada día un poco más informados y hacer exigencia de esa información. Fernando, por eso también hay que invitar a otros periodistas para que también hurguen, averigüen, investiguen, porque no solo a la sociedad civil nos está llegando la información. Entonces ahí estoy dando como unas claves donde nos tenemos que poner pilas. También el ejercicio de veeduría es fundamental y es claro y va a desenmascarar muchas cosas, pero paralelamente tenemos que ir formando otros líderes y otras personas para que aprendan a hacer control social y conozcan cómo está funcionando el sistema. Y tercero, yo creo indudablemente, Hernando, que en este momento hay que pensar en una nueva estructura institucional para atender la discapacidad. Creo que ya hemos avanzado con la ley 1618, con decretos reglamentarios, con nuevas leyes. Ya la 1145 creo que cumplió su objetivo de organizar de cierta manera el sistema. El sistema se quedó corto, el sistema no es funcionable en este momento. El nivel municipal y el nivel departamental está a la diestra de Dios Padre. No le veo articulación y lo único que se empieza a notar es eso que nos decía Henry. Es la presencia de una consejería, no de un sistema nacional de discapacidad, de una consejería que muestra acciones. ¿Pero por qué las muestra? Porque es el dueño del recurso. ¿Vale? Entonces, por eso tienen esa posibilidad. Como a ellos les llega el recurso, ellos lo invierten como ellos consideran. Pero no lo estamos trabajando como sistema, es decir, preguntando en el municipio local o localidad, en el departamento o distrito y también con las representantes del nivel nacional en esa toma de decisiones de planes estratégicos que nos permitan avanzar. Como decía ahora, estamos estancados, casi que como el cangrejo un poco hacia atrás. Esas son las acciones que yo pues estaría proponiendo para empezar a trabajar, a ver si avanzamos un poco más. A partir de esto que se tiene y que se va a construir, yo particularmente focalizo mi atención en la acción de la gente, de la ciudadanía. Los fulanos que han hecho lo que han querido y que seguirán haciendo lo que los dejen hacer, a mí no me parecen tanto el problema, 2 individuos o 3 o los que sean. A mí me parece que es la inercia del conjunto de la colectividad permitiendo que se hagan todas estas cosas. Andrés, hay suficientes herramientas jurídicas para hacer que el BID diga y el Ministerio de Hacienda desglosen esos recursos de crédito para este país que están contratados para el tema discapacidad. Y tenemos que entender que hay que hacer uso de todas esas herramientas para destapar todo esto, Andrés.
Pues Hernando, bajo esta pregunta que aborda lo que es la cooperación internacional, yo me voy por el lado que creo que tenemos un gran vacío en cuanto a dos instrumentos que nos hacen falta. Uno, el mecanismo independiente, porque precisamente este mecanismo activa el Ministerio Público en la implementación de esta política pública. Y dos, lo que es el protocolo facultativo. Creo que ese protocolo facultativo también nos da precisamente esas herramientas de luego haber agotado todo el ordenamiento nacional, que en cierto modo pues hemos hecho muchos avances, lo que son los derechos de petición, las tutelas, acciones populares, todo eso, pues tienen que ir precisamente al rigor internacional para que a través pues, de pronunciamientos de estos órganos pues le pongan el ojo, en este caso, a recursos de cooperación internacional. Coincido contigo el tema de la ciudadanía, necesitamos una ciudadanía más ávida de conocimiento, de formación, no solo para las personas con discapacidad, sino pues eso lo estamos viendo en la ciudadanía en general, y hacer uso pues de los mecanismos constitucionales que tenemos. Tenemos una constitución del 91 que nos da estas herramientas constitucionales, el tema pues de rendición de cuentas, toda esta información que nos da, cómo logramos como ciudadanía precisamente hacer seguimiento a esa gestión pública y pues en qué realmente se invierten estos recursos. Entonces, la necesidad de participar activamente, de ser ciudadanos activos, ávidos de esta información, pues creo que es también la clave. Y la unidad, pues eso sí es vital, que nos vamos a unir como comunidad, a hacer una fuerza como colectivo. Un par de unidades investigativas de periodismo sólido, de ese que tiene recursos para trabajar, se divertiría en este campo fértil carnudo que es la investigación que hay que hacer en la trazabilidad por todo esto. Y no es solamente sobre los recursos, mi estimado Andrés, una ley sastre que hicieron por ahí, una 1946, a la medida de las necesidades de la estrategia de estos tipos, le planteo el desafío de que la estudie y mire la cantidad de barbaridades que hay escritas en un solo texto, de una ley hecha ahí en medio de la ignorancia legislativa y parlamentaria sobre un tema que manipulan y manejan a su antojo para hacer todo lo que han hecho. Los veo mañana y participo con ustedes del Cabildo Abierto y volvemos a conversar, Henry. Un grato placer poder sintonizarnos y seguir avanzando en este camino. Muchas gracias, Fernando, y a los compañeros y a todas las personas que nos van a escuchar a través de este medio en el país y a nivel internacional. Invitarlos a que una vez más nosotros tenemos que seguir levantando la voz y actuando. No es pasar de la queja también a los hechos. Creo que eso es lo más importante en este momento para la reivindicación de nuestros derechos. Gracias. Profesor Hernán, usted ahí también en el Cabildo Abierto permanente, ¿no? Sí, ese fue como de los compromisos adquiridos de ir acompañando, siendo amigo de esta veeduría, en la medida en que pues, tenemos una información y una preparación, ir acompañándolos en el ejercicio que a bien tenga el equipo de trabajo en el que está Henry. Entonces, ahí vamos a estar acompañando. Un elemento para cerrar, Hernando, para unas futuras charlas. ¿De qué manera las organizaciones internacionales de la sociedad civil también tenemos que preocuparnos por verificar los recursos internacionales que le están llegando a los estados? Claro. ¿Vale? Yo quisiera ver a Riadis, a la AIDA, a las organizaciones preguntar también si el BID presta plata para discapacidad en un país, tanto dinero, como esas organizaciones internacionales también nos ayudan a hacer una veeduría correcta. Porque nosotros aquí no tenemos ni idea cómo funcionan los préstamos del BID hacia Colombia. Aprendimos una cosita pequeña en la información que les mencioné. Y segundo, pues invitarlos a que sigamos activos, como dice usted, sintonizados, porque creo que su medio de información puede ir formando ciudadanos para eso que estamos concordando hoy. Una ciudadanía activa, pero una ciudadanía informada y una ciudadanía que va aprendiendo, conociendo cómo funciona el Estado y evitar que esta corrupción, que es la pandemia de ahora, nos siga invadiendo. Entonces, muchas gracias también por la invitación que nos hacen y obviamente un saludo a Henry y a Andrés que pudimos compartir el día de hoy. Andrés, el desafío en el tema normativo, legislativo, está esa ley 1946 que es un esperpento, es un engendro
vergonzoso. La ley esa 1996 sobre capacidad jurídica, que tiene ahí trabajo y estudio, y hay una gente que le ha metido academia a eso, pero eso hay que revisarlo bien revisado, y lo que está por allá ensamblando este personaje de nueva ley para que la política pública y que una nueva ley marco del tema, a todo eso hay que meterle veeduría, Andrés. Total, Fernando. Pues como te decía, hay demasiadas normas, tenemos un ordenamiento jurídico ejemplarizante en Latinoamérica. Ellos se aterran de todo lo que tenemos aquí en Colombia, pero que no se cumple. Que es la activación precisamente de esos mecanismos. Hay un proverbio que también dice, divide, confunde y reinarás. Y pues precisamente es lo que debemos nosotros como comunidad evitar caer en esa parte, ¿no? Creo que lo hemos mencionado. Esto es una revisión estructural que necesitamos hacer, fortalecimiento de la capacidad de las personas, de sus familias, y pues todo el ejercicio que hay que hacer de ciudadanía en el marco pues de derechos, deberes y de ejercicio pues de lo que es pues el sujeto político, no la política vista pues desde la representatividad y la elección, sino de que yo me intereso. Por eso precisamente a esta veeduría le quisimos colocar el nombre Cabildo Abierto, porque queremos precisamente llevar temas de discusión a que la ciudadanía se involucre, participe, opine, proponga, y a partir de ahí pues recoger todos esos insumos y pues también con un trabajo técnico hacer pues los debidos agendamientos y agenciamientos tanto al Ministerio Público como a los pues entes de control. Creo que también hay que hacer también un ejercicio aquí de control político, esos acercamientos a las corporaciones, llámese Senado y Cámara, y las asambleas y consejos, en cierto modo, que también ejercen este control político de las funciones que tienen quienes están en cabeza pues, de los entes rectores de discapacidad en los territorios y en la nación, cómo se hace todo este ejercicio ciudadano de control social. Somos precisamente los ciudadanos los impulsadores de esos dos mecanismos, control fiscal y el control político. El solo lenguaje los delata. ¿Qué tal? Todo el esfuerzo, la capacidad, el profesionalismo que hay en tanta gente en una sociedad como esta, y esto no puede ser manejado por un sheriff de pacotilla que no tiene cómo dar la talla para responder por lo que hay que hacer en el deber ser de esto que es la política pública, los derechos de más de 5 millones de colombianos que viven la realidad de la discapacidad. Encontrémonos en el Cabildo Abierto y sigamos en estas conversaciones. Muy buenas noches y muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Feliz noche, Andrés. Un gusto. Feliz noche, Hernán. Un gusto. Chao, Henry. Bueno, gracias. Chao. Gracias.